Gracias, don Francisco, por el pase. Efectivamente, en esta oportunidad me encuentro acompañado de la señorita Pamela Jiménez. Ella es licenciada en lingüística por la Universidad Mayor de San Marcos. El día de hoy, pues estamos recordando el Día Nacional de las Lenguas Indígenas y Originarias. Nosotros vamos a conversar con ella. Bienvenida a Betel Radio. Muchas gracias, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el 27 de mayo se celebra el Día de las Lenguas Originarias del Perú. Así es. Y es que en sesión de la Comisión de la Educación del Congreso de la República, realizada el lunes 12 de marzo, de pronto se presentó la propuesta para poder celebrar el día 27 de mayo como el Día Nacional de las Lenguas Indígenas u Originarias, así como declarar el interés nacional de la creación de un foro de promoción de las lenguas indígenas. ¿Qué nos puede mencionar respecto a ello? Sí, claro. Sucede que el 27 de mayo por primera vez fue oficializada una lengua originaria del Perú, para este caso en el quechua, en 1975, y a partir de ello se toma como día Día de la Lengua Originaria, el 27 de mayo, para difundir el uso, la preservación y la conservación de las lenguas originarias, ¿no? Y mejorar sobre todo la valoración hacia las lenguas originarias en el Perú. Y para hablar de lenguas originarias, seguramente las nuevas generaciones todavía no conocen cuántas lenguas originarias hay en nuestro país. Sí, esto, bueno, según los datos del Ministerio de Educación, actualmente en el país se hablan 48 lenguas originarias, de las cuales 4 de ellas son andinas y 44 son amazónicas. Todas estas lenguas están distribuidas en 19 familias lingüísticas, que es lo que como conocemos nosotros los lingüistas. Ahora, ¿cómo se viene trabajando, en todo caso, usted como licenciada en lingüística, de qué manera se viene trabajando o concientizando a la población para conservar las lenguas originarias? Em, hay programas que se han hecho de revitalización lingüística para combatir sobre todo prejuicios lingüísticos. Yo creo que una medida importante que se toma es la beca 18, ¿no? Esta propuesta de beca 18 porque les da a los hablantes de lenguas originarias jóvenes una razón adicional dentro de todas las razones que tienen para conservar una lengua, de hablar una lengua, saber escribir en una lengua para acceder a estudios superiores, para este caso, ¿no? Yo tuve una investigación que hice en la Selva Central para mi licenciatura y entrevisté a jóvenes hablantes de la lengua nomatzigenga y ellos mencionaban que dentro de una de las razones para hablar su lengua nativa estaba el interés de acceder a una educación superior, como es Beca 18, que es un programa que eh, beneficia a estudiantes de lenguas originarias a acceder a una educación superior con la condición de hablar una lengua originaria, para este caso. Ahora, vayamos un poquito más a la realidad. Sé que muchos amigos que nos sintonizan a nivel nacional y más que todo en provincia, seguramente se han familiarizado, sobre todo los que tienen familia de habla en quechua, al venir a la capital, muchos se sienten de pronto discriminados, podríamos llamarlo así, por un sector de la población por hablar el quechua o alguna lengua originaria, ¿verdad? ¿Qué usted le podría decir a toda esa juventud? Eh, Nosotros, los lingüistas, sabemos que muchas veces se les considera a las lenguas originarias no como unas lenguas, sino como dialectos, ¿no? Incluso a veces se nos ha enseñado en el colegio o hemos escuchado de profesores que mencionan que en el Perú se habla castellano, quechua y los dialectos de la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Entonces, en principio, decir que todas las lenguas originarias tienen el estatus de lenguas, al igual que el castellano, y no son dialectos porque considerarlas dialectos muchas veces responde a una ideología discriminatoria porque son lenguas que no han sido desarrolladas o no están siendo desarrolladas por poblaciones que tienen mayor cantidad de hablantes o son lenguas que tienen, bueno, poca cantidad de hablantes y no pertenecen a sociedades más desarrolladas, por decirlo de alguna manera, tecnológicamente, ¿no? Entonces, uno de estos primeros puntos es eliminar esos prejuicios acerca de las lenguas originarias no llegan a ser dialectos, sino que son lenguas en sí.
Ahora, según el informe que nos llegaba, es que en el Perú ya se ha perdido por lo menos 37 lenguas originarias y hay 21 de ellas que ya están también en peligro de desaparecer. ¿Cuán importante es que hoy, en pleno siglo XXI, nosotros aprendamos la cultura de conservar nuestras lenguas? Continuar hablando una lengua originaria o que los mismos pueblos originarios continúen hablando su lengua significa la resistencia, ¿no? Resistencia en muchos casos a la violencia que han vivido a lo largo de los años, el rechazo que han vivido a lo largo de los años, incluso discriminación que se puede vivir actualmente, ¿no? Continuar hablando una lengua tiene impacto en distintos sectores, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en la educación, hablar una lengua originaria te ayuda a tener mejores aprendizajes de la educación que estás recibiendo, ¿no? Y para esto las comunidades nativas, los niños de comunidades nativas tienen el derecho de recibir una educación en su lengua materna. Para eso está el programa también de educación intercultural bilingüe, en la que los estudiantes reciben educación y tienen el derecho también de recibir materiales pedagógicos, enseñanza en la lengua nativa. Y además de esto, hay muchas iniciativas interesantes de parte del Estado, por ejemplo, la elaboración de materiales pedagógicos como Mis Lecturas Favoritas, quien de alguna manera está siendo una forma de promover la lectura en estudiantes de lenguas nativas, de las distintas lenguas que estamos trabajando. Así es. Realmente es un tema muy interesante y que la juventud, las nuevas generaciones puedan rescatar la importancia de no perder pues la lengua originaria. He tenido pues en todos estos últimos años amigos de provincia que saben el quechua, pero de pronto llegan a la capital y por temor a las burlas no quieren incluso mencionar ninguna palabra en quechua, pero qué bueno que hoy en día pues se trate de resaltar la importancia de conservar nuestras lenguas originarias. ¿Cree usted que el Estado está haciendo bien de pronto con el sector que habla quechua, algún proyecto que esté elaborando o alguna propuesta que usted como licenciada de pronto tenga en mente para que de pronto este tipo de lenguas originarias se sigan conservando en nuestro país? Sí, claro, yo he identificado que uno de los grupos más vulnerables son los jóvenes, ¿no? Jóvenes que pertenecen a comunidades originarias y que de alguna manera podrían rechazar su lengua originaria por cuestiones de, no sé, sentirse discriminados, sentirse rechazados por los hablantes tal vez de castellano. Entonces, una de las medidas interesantes que se puede tomar para esto es fortalecer la autoestima lingüística de los estudiantes, eliminar prejuicios lingüísticos de rechazo de lenguas. ¿Para qué? Para que continúen en un futuro hablando su lengua nativa y puedan transmitir su lengua nativa a sus descendientes, para este caso, ¿no? Porque los jóvenes, como lo dije, son un grupo muy vulnerable, ¿no? Y la única finalidad para que una de las finalidades o uno de los objetivos para que una lengua continúe hablando es que estas poblaciones jóvenes puedan continuar el legado de transmitir su lengua originaria. Bien, Pamela, realmente para nosotros es muy gratificante tenerte aquí en las cabinas de Betel Radio y, por supuesto, alentar a la población y recordar que el Perú es un país muy rico en cultura y parte de la cultura, pues justamente son las lenguas originarias que tiene nuestro país, tanto en la parte de la sierra como también en la selva del Perú. Y bueno, qué bueno que exista pues el Día Internacional de las Lenguas Originarias, el día 27 de mayo, Día Nacional, para que nosotros podamos poder valorar las lenguas de nuestros antepasados y de esa manera nuestra cultura no se pierda. Tal vez un mensaje final para toda la juventud, la población que nos escucha a nivel nacional. Mi mensaje sería enseñarles a sus hijos, a sus hermanos, a sus parientes, el valor que tienen las lenguas originarias y con ello la cultura de las comunidades originarias, ¿no? Afortunadamente somos un país con, imagínense, 48 lenguas originarias en un país, 48 formas distintas de percibir el mundo, de ver la cultura, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque también nos identifica nacionalmente como un país plurilingüe y multicultural.
Bien, muchas gracias. Estuvimos conversando con Pamela Jiménez, licenciada en Lingüística por la Universidad Mayor de San Marcos, Don Francisco. Realmente una conversación muy amena y que nos lleva a la reflexión de que nosotros como ciudadanos pues valoremos nuestra cultura y sobre todo nuestras lenguas originarias. Adelante, Don Francisco, en estudios.